En 2013, un adolescente publicó un documento de pocas páginas que iba a cambiar lo que la blockchain podía ser. Tenía 19 años. Se llamaba Vitalik Buterin, y lo que propuso se llamó Ethereum. Una red donde la blockchain ya no servía solo para mover dinero, sino para ejecutar acuerdos, mercados y aplicaciones enteras. Sin bancos, sin empresas, sin permiso. Esta es la historia de la red que convirtió la blockchain en una computadora global. Para entender Ethereum, primero hay que entender qué hizo bien Bitcoin y qué dejó sin resolver. Bitcoin creó una red descentralizada para transferir valor, segura, abierta, resistente a la censura, sin una empresa en el centro. Pero Bitcoin fue diseñado con un propósito claro y limitado: mover valor de un punto a otro. Su código era robusto precisamente porque era simple. Cada nodo validaba las mismas reglas, cada bloque seguía la misma estructura, y cualquier intento de añadir funciones complejas chocaba con la filosofía de Bitcoin: hacer una cosa y hacerla bien. Pero en los años que siguieron al nacimiento de Bitcoin, muchos desarrolladores empezaron a ver la blockchain como algo más grande. No solo un libro de cuentas, sino una plataforma, un sistema donde las reglas de cualquier acuerdo pudieran ejecutarse de forma automática, sin depender de una empresa, un tribunal o un intermediario. Bitcoin no estaba pensado para eso. Y ahí es donde empieza esta historia. En ese contexto aparece Vitalik Buterin, un joven programador nacido en Rusia y criado en Canadá, que con apenas 17 años empezó a escribir sobre Bitcoin para una revista del sector. No era un especulador, no era un inversor. Era alguien que veía la tecnología y se hacía preguntas distintas. Vitalik no vio Bitcoin solo como una moneda digital. Vio algo más profundo: una red abierta, un sistema que no pertenecía a nadie, una forma de coordinar a personas desconocidas usando reglas escritas en código. Y cuanto más entendía esa tecnología, más clara parecía una idea: la blockchain podía servir para mucho más que mover dinero. En ese white paper, Vitalik no proponía simplemente una nueva criptomoneda. Era la propuesta de una blockchain programable, una red donde el código no solo registrara transacciones, sino que también pudiera ejecutar reglas. En 2014, el proyecto abrió una venta pública para financiarse y recaudó alrededor de $18 millones en Bitcoin. Una de las primeras grandes recaudaciones colectivas del ecosistema cripto. Después llegarían otros cofundadores, desarrolladores y una comunidad entera que ayudó a convertir esa idea en una red real. Porque Ethereum no fue solo una persona, fue una visión compartida: llevar la blockchain más allá del dinero. En julio de 2015, esa visión se convirtió en realidad. Ethereum se lanzó al mundo. Y aquí llega el concepto que lo cambia todo: los contratos inteligentes. El nombre suena complicado, pero la idea es más sencilla de lo que parece. Un contrato inteligente es un programa que vive dentro de la blockchain y que se ejecuta automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones. Si ocurre A, entonces se ejecuta B, sin intermediario, sin empresa validando, sin nadie en medio decidiendo si la operación se aprueba o no. Una operación cotidiana cualquiera. Una compra por Internet. La plataforma retiene el dinero, confirma el envío, libera el pago. El comprador confía en que la empresa cumplirá su parte. Un contrato inteligente hace lo mismo, pero sin la empresa. El código establece las condiciones. Si se cumplen, se ejecuta el acuerdo. Si no se cumplen, el dinero vuelve, sin llamar a nadie, sin reclamar a nadie, sin esperar a nadie. Eso significa que cualquier tipo de acuerdo, desde un préstamo hasta un intercambio, desde una votación hasta un pago por etapas, podría programarse sobre Ethereum. No hacía falta confiar en una institución. Bastaba con confiar en el código. Y esa idea,
que al principio parecía abstracta, terminó convirtiéndose en la base de un ecosistema enorme. Aquí hay una confusión muy común. Mucha gente escucha Ethereum y piensa directamente en una moneda, en el precio, en si sube, en si baja. Y sí, Ethereum tiene una moneda, Ether. Pero Ethereum no es solo Ether. Ethereum es la red, la infraestructura donde se ejecutan contratos inteligentes, aplicaciones y movimientos de valor. Ether es el activo que hace funcionar esa red. Sirve para pagar comisiones, para interactuar con aplicaciones, para mover valor dentro del sistema y para participar en la seguridad de la red. Ethereum es la red abierta donde se construyen las aplicaciones. Ether es el combustible que la mantiene en marcha. Sin él, la red no tendría forma de coordinar incentivos, pagar actividad ni protegerse del abuso. Ethereum es la infraestructura. Ether es el activo que la mueve. Y entender esa diferencia es clave para entender lo que vino después. Cuando Ethereum empezó a funcionar, ocurrió algo que cambió el ecosistema cripto para siempre. La blockchain dejó de ser solo una red para mover una moneda. Se convirtió en un terreno donde cualquiera podía construir. Pero ese terreno mostró pronto sus grietas. En 2016, un proyecto llamado The DAO recaudó más de $150 millones en Ether. Era un fondo de inversión descentralizado, sin directivos, sin oficinas, sin estructura tradicional, solo código. Y ese código tenía un fallo. Un atacante encontró una vulnerabilidad y empezó a drenar fondos. Millones de dólares desapareciendo en tiempo real. La comunidad se dividió. Unos querían revertir la blockchain para recuperar los fondos. Otros decían que el código era la ley y que modificar la cadena traicionaba los principios de la descentralización. Al final, Ethereum se dividió en dos cadenas: Ethereum y Ethereum Classic. Fue la primera gran cicatriz. Pero la red siguió adelante. Primero llegaron los tokens. Con Ethereum, crear un activo digital se volvió mucho más sencillo. Un proyecto ya no necesitaba construir su propia blockchain desde cero. Podía crear un token sobre Ethereum y apoyarse en una red que ya existía. Eso abrió la puerta a miles de proyectos. Y con ellos llegaron las ICOs, ofertas iniciales de monedas. Una forma nueva, y muchas veces caótica, de financiar proyectos directamente desde Internet. En 2017, la fiebre se descontroló. Cualquiera podía publicar un white paper, crear un token y recaudar millones en cuestión de días. Algunos proyectos construyeron cosas reales. Muchos otros fueron humo. Fue una etapa de innovación salvaje, pero también de excesos que dejaron a miles de personas con tokens que ya no valían nada. Pero Ethereum siguió creciendo. Sobre esa misma red empezaron a aparecer stablecoins, dólares digitales moviéndose sobre blockchain. Luego llegaron las finanzas descentralizadas, préstamos sin bancos, intercambios sin empresa, liquidez gestionada por código. El verano de 2020, conocido como el DeFi Summer, demostró que era posible replicar piezas del sistema financiero sin una entidad central controlando cada operación. Y después llegaron los NFTs, tokens únicos para certificar la propiedad de cualquier objeto digital. Llevaron esa idea a millones de personas. No todo funcionó. No todo fue útil. No todo fue sano. Pero Ethereum se convirtió en el laboratorio donde se probó gran parte del futuro cripto. Y muchas de las grandes narrativas del ecosistema nacieron, crecieron o explotaron sobre esta red. Pero toda esa expansión tuvo un precio. Ethereum creció más rápido de lo que su infraestructura podía sostener. A medida que la red crecía, las comisiones se dispararon. Usar Ethereum se volvió caro. En los peores momentos, enviar una simple transacción podía costar decenas de dólares. Y ejecutar un contrato inteligente, cientos.
eso dejaba fuera a la mayoría de usuarios. Y planteaba una paradoja. Una red creada para ser abierta y accesible se estaba convirtiendo en algo que solo podían permitirse quienes más tenían. A eso se sumaron hackeos en aplicaciones, contratos mal diseñados y una complejidad técnica que hacía difícil la entrada a personas nuevas. Ethereum había abierto enormes posibilidades, pero también había demostrado que construir una economía descentralizada es difícil, caro y técnicamente complejo. La red, sin embargo, no se quedó quieta. A medida que crecía, también crecía una pregunta. ¿Cómo podía Ethereum sostener más actividad, reducir sus problemas y seguir siendo una infraestructura abierta? Durante años, Ethereum funcionó con el mismo sistema que Bitcoin: la prueba de trabajo. Mineros compitiendo con máquinas para asegurar la red. Pero Ethereum tenía otro plan: cambiar su mecanismo de consenso en marcha. Pasar de la prueba de trabajo a la prueba de participación. Dejar atrás la minería y pasar a un sistema donde la red se asegura mediante validadores que bloquean Ether para participar en el consenso. A ese cambio se le llamó The Merge, la fusión, y se ejecutó en septiembre de 2022, sin parar la red un solo segundo. No resolvió todos los problemas. Las comisiones, la escalabilidad y la complejidad seguían siendo desafíos reales. Pero The Merge demostró algo que muy pocos creían posible: que una red con miles de millones de dólares en valor podía transformarse por dentro sin dejar de funcionar. Desde entonces, Ethereum ha seguido evolucionando. Capas 2, rollups y nuevas formas de escalar la red. Ethereum actual ya no es una red experimental. Es una de las bases sobre las que se mueve gran parte del ecosistema cripto. Pero también sigue siendo una tecnología en construcción, con avances, tensiones, límites y debates. Y quizá esa sea una de las claves para entender Ethereum. No es una obra terminada. Es una infraestructura que intenta evolucionar sin dejar de funcionar. Bitcoin respondió a una pregunta enorme: ¿puede existir dinero sin bancos? Ethereum planteó la siguiente: ¿qué más puede funcionar sin intermediarios? Y esa pregunta cambió el rumbo del ecosistema cripto, porque sobre Ethereum se construyeron tokens, mercados, aplicaciones, comunidades y sistemas financieros que antes solo podían existir dentro de instituciones tradicionales. Muchas ideas fallaron. Otras fueron exageradas. Algunas terminaron en burbujas, hackeos o promesas que nunca se cumplieron. Pero otras cambiaron para siempre la forma en la que entendemos la propiedad digital, las finanzas abiertas y las redes programables. Ethereum demostró que una blockchain podía ser algo más que un libro contable. Podía ser una base sobre la que construir. Y aunque sigue teniendo problemas, aunque todavía necesita escalar y simplificarse, su papel en la historia cripto ya está marcado. Bitcoin abrió la puerta al dinero descentralizado. Ethereum preguntó qué podíamos construir al otro lado. Y esa pregunta sigue abierta. Esto fue Criptonarrativa.